Muy buenas, gente de YouTube, espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, preferentemente una excelente noche. Que hoy, gente, hoy vamos a tener una nueva aventura, hoy vamos a tener una nueva historia. Hoy vamos a vivir una nueva novela literaria. Así es, vamos a vivir la segunda parte de la famosísima y excelentísima obra de Departure por el escritor Alan Wake. Así es, gente, así es, ya llegó el día. Hoy nos toca probar por primera vez el poderosísimo y tan esperado, porque no recuerdo ni exactamente cuántos años pasaron, según yo fueron más de 10 años, en que sacaron una segunda parte de este juego. Así que vamos a ver qué tal. Atuendos. Ok. Rompevientos predeterminados, suéter predeterminado, aspecto escopeta recortada. Ah, mira, así para que se vea bien, bien mamons. Este es el traje normal, este es el traje de celebridad. Está bonito este traje, ¿no? Siento que está más chido, de hecho. Pero vamos a dejarle el normal. Vamos a dejarle el normal para ver cómo lo quisieron hacer los desarrolladores, ¿ok? Se supone que está en español. El problema, o sea, está en español el texto, eso sí. Pero no sé si el juego va a estar en español latino o en español castellano. Si llega a estar en español castellano, lo cambiamos automáticamente a inglés y le ponemos subtítulos, ¿ok? Opciones. Gráficos, ventanas sin border, resolución de renderizado, calidad. DLSS, ajá. Frame Generation, sincronización vertical. Desenfoque de movimiento, no me gusta el desenfoque de movimiento, ver una película así. Calidad del postprocesamiento. Ok, lo deja en bajo, alto, iluminación volumétrica. Todo esto ponme en alto, güey. Preajuste del trazado de rayos. Vamos a ponerle en medio. Nah, esto chingue su madre. Pues pa eso tenemos la pinche computadora mamalón con una 4090. Chingue su madre. Música le bajamos tantito. Efectos de sonido también. Y yo creo que... vamos a dejarlo encima así. Así está perfecto. Controles, jugabilidad. Sensibilidad yo creo que lo bajamos a 20. 20. De hecho yo creo que en 15 se queda perfecto. Sensibilidad de mirar con el mouse, 15 también. Ok. 4K a la verga. Si, bueno, 8K no se puede, pero con 4K si tuviera el monitor, pues sí lo pondría 4K. Vamos a ver si no se va a la mierda las cosas, gente, ¿ok? Recemos porque todo vaya excelentemente bien. Vamos a hacer el más para acá. Sí, ahí está. Recemos porque todo vaya bien. Nueva partida. Historia normal difícil. ¿Ok? Historias si eres pussy. Obvio. Historias. Ay, nada más quiero ver la historia. No. Normal es... Vamos tranqui, ¿ok? Vamos tranqui. Difícil, no lo voy a poner porque es la primera run y no me quiero complicarlo. Una futura run para completarlo al 100%. Muy probablemente lo vamos a poner en difícil porque así funciona este juego. O mínimo el 1 si funcionaba. Había cosas que solo puedes desbloquear en difícil. Y pues la neta es la primera vez. Así que vamos a ponerlo normal. Dejémonos de cosas. Quema el escudo de oscuridad de un enemigo para revelar un punto de fluencia
y destruirlo para causar un daño devastador. Ok. Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos. Joder, tío. ¿Es neta que lo pusieron en castellano? ¿No lo pudieron poner en latino, güey? Cagadón. Primer cosa, que al chile, aunque amo demasiado este juego, cagadón. Cagadón. ¿Es en serio? ¿Y ahora cómo cambia eso? Aquí está. Joder, vamos a ponerlo en japonés. Arigatou gozaimasu. Nani. Nandarbro. Inglés. ¿Qué tiene de malo el castellano? No lo voy a poner en castellano, simplemente me caga, o sea. No es que me caga el castellano. Hay juegos que sí los he jugado en castellano, pero. O sea, el 1 de hace un vergo de años ya tenía latino, güey. O sea, ya tenía traducción latina. ¿Por qué no me lo pones? O sea, ¿por qué me lo tienes que poner en castellano? Inglés, español latinoamericano, subtítulos, nombre de quien hablan los subtítulos. Sí, no, porque nos puede arruinar el spoilers. Fondo de los subtítulos, sí. Normal. Subtítulos de letreros. Sí. Nueva partida, normal. Los españoles nos robaron el oro, son enemigos naturales. No, es por eso, no es por una mamá así. Simplemente es que no mames, y eso lo expliqué y lo conté cuando estábamos jugando al Alan Wake 1. El doblaje de Alan Wake 1 es hermoso. Es hermoso. Y fue un antes y un después. O sea, salió en la época dorada de que Xbox doblaba todos sus juegos en latino. Eso era hermoso. Pero bueno, esto ya es culpa de Epic Games. No hay ninguna otra excusa. Es culpa de Epic Games y los desarrolladores Remedy. O sea, se pasaron de verga. Pero bueno, qué pendejos. Back to the beginning. Volvemos al We comienzo. all come to a Bueno, pues story ya with después hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. ¿Es Bright Falls? Me recuerda mucho esto al intro de In a horror Dark. story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Demasiado el intro de Dark. O sea, es This el is mismo not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. Es una historia que esperaba. This Va atrasado story ya will eat us el alive. This story is a monster. Hay un problema con los subtítulos. And monsters wear many faces. Yo, what the fuck? Oye, mínimo en cinemática se ve muy pasado de verga. Y esto ya es cinemática in-game. No mames que esto es in-game. La pancilla. Las nalguillas. No mames, ¿es Barry? No le podemos ver la cara, güey. Gente, ustedes lo ven un poquito más oscuro de como yo lo veo, según yo. Vamos a ver nomás. Va a tratar de aplicarle tantita gama. Filtros. Sí, no tiene filtro de gama. Corrección de color, sí. Yo creo que ahí
Lo deberían de ver igual que yo lo veo. Sí. Sí, se ve muy similar. Bueno, va súper fluido y eso que está con todo lo que se le pueda poner de calidad gráfica. Rápido, tenemos que irnos. Already gone. Mientras no nos den una lamparita, no vamos a pelear. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos y por qué estamos desnudos? Ah, me asustó. Hijo de tu puta madre. Eso se me sacó un pedo. Vete a la verga, güey. Por... Ay, no se mamaron. Lo hicieron específico para que dijeras, ah, un ciervo, y de repente te sacan un pedo. Qué culeros son, güey. Hombre. Shift para correr. No, no, ¿cómo correr? Espérame. Déjame cambiar la categoría. Ahí está, hecho. Sí se cambió la categoría, ¿verdad? Sí, ya estamos en la ¿What? ¿Ya empezamos con que Alan es el malo? No mames. Ah, chinga, ¿por qué no se mueren? Ya, se mataron. Ay, no. No, no, ah, no, ya no. Sí, no, está como que la ¿le sacaron el corazón? A la mierda, güey. Güey, qué hermoso se ve la intro, güey. La alarma. ¿Por qué la tipografía de Alan Wake es tan básica, pero tan hermosa? O sea, me encanta la font que usan. I'm good, Mom. How are you? This trip might take a Tan little longer than I sencilla, pero thought. tan elegante a la I'm vez. sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right.
Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Y me gusta como la No tipografía spoilers. de los créditos y I'll todo let lo you que get tiene back que to ver the show. con You were el supposed to wait and juego watch with no es la me. misma de los subtítulos. I love you Pero both. ambas This quedan is what muy bien happens when you juntas. go on work trips, Mom. Love you too. Güey, se ve Say hi to Casey. Tell him to hermoso, stop brooding güey. so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Soy el único que le sorprende lo bien que se ve el juego. Logan thinks you should try cheering up. Parece película. Wonder where she gets that from. Ya pensé que era la primera parte del juego. No, no. Cafecito. It can't be a coincidence No es that another coincidencia de body que haya turns up aparecido just as we arrive otro in cadáver town. apenas llegamos al pueblo. Feels like the killer's leaving Ok, us a somos desde el message. FBI. Bueno, esta morra la vamos a controlar. I'm glad you're on this case Va a ser with me, parte de la Anderson. historia. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Yo nací en esta generación, ya estoy acostumbrado. Ah, mamoncito. Time to get to work. Oh shit, ¿qué acaba de pasar? Ahí se fue a la mierda un poquito. Todo el pedo, pero ya. Se estabilizó. Es que a mí sí me sorprende demasiado cómo se ve después de aventarme por completo el Alan Wake 1. El remaster. O sea, no el original, el remaster literalmente hace una semana. Retorno 1, invitación. ¿Retorno 1? ¿Por qué lo ponen como retorno? No como capítulo o episodio. Mejor memorizarlo antes de que nos traigan los árboles. Ok. El mapa muestra las ubicaciones claves en el área. Lo de... Ustedes no lo ven, pero son logros. ¿Hay manera de que no salten los logros? En el launcher de Epic Games hay algo de configuración. Porque sí se me hace molesto que esté sonando eso. A ver, lo puse como no molestar. Dice desactiva todas las notificaciones. ¿Contará como notificación el logro? El mapa muestra las ubicaciones claves en el área. Ok. Estamos aquí. ¿Todo esto es parte del primer nivel? What the fuck? Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're Lo que sí no sé right, si hace tantito más chiquita mi cámara. Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. O ponerla al lado Seems you already know derecho. my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Ahorita que ya aparezca el I just H, figured o sea, la that, interfaz de que a ver that, dónde están las balas así. Ya veo cómo lo acomodamos mejor. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Ya toca descansar. Que descanses, que tengas muy bonita noche. Aquí. Recuerda para ti. Necesitaría un informe de testigos del Were there crimen. any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were Bye-bye. doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton.
Compañero, compañera, super We metiche. reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, Inside. inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, Okay. tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Ok. No sé si dejar aquí la cámara. O sea, está bien porque no tapa de que la información de objetivos así, pero siento que de repente tapa un poco al Before we get to the personaje. crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues Pero clearly. yo creo que va a ser la única posición en la que va a estar mejor. ¿Puedes abrir el tablero del caso dentro del lugar mental? The Mind Place. What the My fuck? version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. ¿Qué tal abajo a la The facts are on the izquierda? board. También hay información. ¿Ves? Creo que aquí va a ser la única. O sea, está perfecta. Tapa un poquito a nuestro personaje, pero fuera de ahí también va a tapar información si la pongo en cualquier otro lado. La podría poner a la derecha, pero siento que también está hecho como que para que veamos cosas del lado derecho. No sé si me explico. O sea, siento que eso va a pasar. Everything we know about the Todo lo que sabemos previous sobre los murders. asesinatos anteriores. Ok. Worth taking another look. Vale, pueden revisar los asesinatos de Cauldron Lake. O sea, si estamos en Bright Falls. El tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Ok. Asesinatos de Cauldron Lake, confidencial. Ok, una foto. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. Método de asesinato. Ahora puedes recorrer el tablero o salir con escape. Continuar. Método del asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Hematomas en las muñecas y en las piernas. Güey, esto no lo tendré que censurar en YouTube. Dos de las víctimas tenían hematomas, las inmovilizaron atadas de pies y manos. La víctima más reciente murió de traumatismo torácico. Coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Perfil del asesinato. Tatuajes post-mortem del cadáver. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. El mensaje del asesino quizás su arte. Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. El asesino quizás sea deportista o cazador. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010, no hay otros puntos en común. Ted Lane, dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Dieron por desaparecida a la víctima en 2010. Se encontraron en 2012 enterrada en una tumba poco profunda. Allá en Cauldron Lane en 2018 le faltan los órganos en acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en un lago. Encontrado hace 2 semanas, causa de muerte, herida en el pecho. El cuerpo está tratado de forma ilegible. Ok. O sea, nuestro asesino busca gente que desapareció en el 2010 y luego las mata. Ok. Y a ver, ¿cuáles son los objetivos? Si lo hacen aquí me encontrarse en un oficial tonto. O sea, I puedo see salir. you're already hard at work, Oh, la Anderson. verga, el cambio Close to tan cracking it. We're rápido. just getting started. Let's head down the Parece hill to the crime scene. surreal, güey. Hey, Casey. You putting me in charge? O sea, esa sala simplemente Why now? está en la mente Look, de la morra. Anderson, you're a No es una sala de verdad. better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson.
¿Anderson? No sé, ¿cómo se llama la morra? Stairs Se are apellido out. Anderson, pero... You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. F. Se ve muy bien el juego. Me mama eso. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Qué bonito el cielo. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Sí, cómo no. Ya se bugueó la web. Ah, no. Es de los que están en adelante. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Tiene General Calton Lake. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Este güey tiene una pinta de loquito. Behind the store. Come on, I'll Tiene una show pinta de you. loquito que la gente va a creer que es malo, pero es bueno el vato. ¿Saben a lo que me refiero? So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Y en la mierda, eso está bien tétrico. Now, this Ya is la the escena scene del of the crimen. crime. We found him on the table. ¡Oh, shit! Se le ve el... Well, procedures and stuff. Va a haber Thanks, cosas que Deputy. definitivamente va a tener que Doctor. censurar para YouTube. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Colocaron el cuerpo Ritualistic. sobre la mesa. Desbloquea la primera imagen clave, colocan el tablero del caso dentro del lugar mental. Permite que Saga vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar. Another body turns up just as we arrive in town. Ok. Coincidence? Consistente con los asesinatos anteriores. Se encontró otorgado en el bosque. Ok. Cuando se coloca una imagen clave aparece una pregunta nueva. Ok. Step 1. Ponle Examine más the 18, corpse. ¿no? El stream, nah. El video, digo, todos los videos que subo los pongo en no, o sea, no hecho para niños, así que. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Esto coincide con los asesinatos anteriores. Esto también. Think Saga. Los hematomas indican que la víctima estaba viva cuando la inmovilizaron, coincide con los casos anteriores. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about.
Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Control para ver los objetivos actualizados. Averigua más sobre la víctima, averigua más sobre el asesinato. Víctima, él o los asesinos. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Okay. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here. Pasaron tiempo aquí a la espera de algo. Interesante. Vamos a proseguir. Para después, para después. Eran varias personas. Was he killed here or brought here after? For display. Vamos a saber. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. ¿Nightingale? He came to town about 13 years ago. No mames, I era el heard a word about him policía. since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, Era el güey del FBI que nos probably estaba know him. siguiendo. Brothers in arms. En el 1. Oh, and sisters. No mames, güey. Es que si no mames, está mucho más viejo y... O sea, es el güey que estaba siendo controlado hasta cierto punto por la entidad oscura y que quería que Alan Wake fuera metido a la cárcel, güey. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Vete a la verga. They really don't want people coming in here. No hay objetos. O sea, el vato vino al pueblo a investigar y aquí se quedó toda su vida. Oh my god. Pero ¿por qué ahora sí de la nada parecería muerto, güey? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Eso no suena bien. Nice talking to you, too. Un símbolo. Confuse, follow this step. Watch your hand. Take the chicken out of the fridge. Dejen, nah. Anderson. Hey, let's Y get un back to work código. over here, can we? A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open Como this que thing. tendremos que encontrar un código de 3 figuras que esté relacionado con este pedo. Usa para activar la linterna de Saga. ¿Usa qué, güey? No tenemos ni linterna. ¿Con qué lo activé? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. A la E. Ok. Triángulos invertidos. Triángulos juntos. Y triángulos juntos hacia arriba. Ok. Triángulos hacia abajo.
Ok, triángulos hacia abajo. Triángulos hacia abajo pero separados. Triángulos hacia arriba pero separados. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Qué tal está el Elan Despierto 2? Pues hasta ahorita, digo, no hemos avanzado casi nada en la historia, pero se ve de poca madre, la neta. O sea, a comparación de tanto el 1 como el remaster del 1, se ve estúpidamente bien. Y va de perlas. Bueno, me va de perlas, pero no sé exactamente qué tan optimizado está el juego, pero mínimo va bien. Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica o los sumideros que deja su paso. Y si no es verdad, si algo más, algo menos natural y mucho más artificial deliberado. Creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite bajo la superficie calma, ya es una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto al lago y prepara todo. Lo sé. Primer dibujo, línea del agua. ¿Ah? La verdadera caldera la causó un volcán, lava. Segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. What? Es el lago donde se quedó Alan Wake. Bueno, no, lo que no entiendo es el simbolismo. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Hay demasiados símbolos, güey, no sé qué. Ah, ok. Lava tus manos, saca el pollo del refri y toma una siesta. Lava tus manos, aquí está el fregadero. Triángulos hacia arriba. Reloj de arena. Triángulos hacia arriba, reloj de arena y rombo acostado. Ok. Creo que ese es el código. Triángulos hacia arriba, reloj de arena y rombo acostado. No, así. ¡Ey! Debería estar bien. Lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. Me lavo las manos. ¿Hay un código aquí? Saco el pollo del refri, es el reloj de arena. Y acostarse es el rombo acostado. A no es que el primero no sea ese. ¿Está bien? Me estoy perdiendo de algo. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher. Y si cambio... But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. No. Dije, a lo mejor el primero es el de abajo. ¿No tendré que hacer esto ahorita? A lo mejor por eso no me dejan hacerlo. Primero te lavas las manos. Ese es el código. No hay...
Dice que saques el pollo del fridge, pero ¿es este o es este? Y es que aquí no hay ninguno. Not bad. Si era el otro. ¡Qué mamada! Ah, tiene sentido, güey, porque el de lavarte las manos era el que estaba enfrente. Pero bueno. Ok. Mamada. Primera mamada que no tiene sentido. Don't take anything if you aren't one of the trees. Okay. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous So place. you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué pasó cuando los despidieron? Así que está desaparecido desde 2010. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, Pues booze led primero to como- paranoia. He got some wild Comenzó a beber. ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Ok, a ver. Robert Nightingale, Robert ex-FBI, Nightingale. came Un to antiguo Bright agente del Falls 13 FBI, estado years mental ago. cuestionable al momento de la desaparición. Ok. Necesitamos buscar otra pista acerca de los asesinos. Pero, a ver, control. Averigua más sobre el asesino. Y de averiguar, ¿cómo puedo averiguar más eso? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. El asesino es el bosque. ¿Ufos? Escribo esto por si vuelve a pasar y lo olvido. Volví a sentir lo mismo. Empezó a la 1:15 AM después de ver una ama en el Porsche del remolque. Así que me metí al auto y conduje un rato para encontrarla. Una noche estrellada sin luna, como sospechaba, me hizo pasar Brightfall hasta Cauldron Lake. Traté de encontrar el lugar exacto con la emoción correcta, el pensamiento adecuado. Ay, mucho pedo. Top teorías más coherentes del fandom de Is that Snap. a- Y sí. Kid's lunchbox? An Alex Güey, me Casey asustó el movie puto lunchbox. Casey hates the endless jokes pinche about perro coincidentally having the same name as a logro. fake ¿Qué detective. te parece el tejido He héroe? hates those cheesy crime books.
But he really hates the movies. ¿Qué es esto? ¿Un easter egg? Los fragmentos de manuscritos se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Tengo 3, me faltan un chingo. The Mile High Strangler case. Proud of that one. El caso del estrangulador de no sé qué mamada. O sea, ahora va a haber sistema de mejora, güey. En este juego. Está bien. Le da más dinamismo. Le agrega valor a la investigación. Al investigar, pues, los mapas. Parece a los Resident Evil. Sí, digo, está bien porque el otro nomás era encontrar pendejadas coleccionables que no ni sabes para qué servían y ya. Y aquí el investigar te ayuda porque vas a poder mejorar, pues, tu equipo. O sea, va a estar más mamado entre más investigues. ¡Es la vieja, güey! Witch Ladle. No es nada raro que Golden Lake se llame así por la forma de caldero. Aún así hay muchas historias misteriosas sobre algo. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo. O hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado, la ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Witch Ladle. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que la vengara, o eso dice la leyenda. Resident Evil, pero ¿cuál Resident Evil quieres jugar? Fíjate que tengo mucho que no juego el código Verónica. Está chidito. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Nada que informar, algunos animales todo normal. Hay que usar los hechos furtivos. Escuché disparos, no eran de los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con algo que no sé qué. Ya ni sé dónde estoy. Cualquiera. Fíjate que mi Resident favorito es el 4, pero no sé por qué también tengo ganas de jugar el 5. Pero pues me voy a esperar
Vamos a esperar a que se digne. A que se digne Capcom de sacarle el remake. Who's leaving these out here? Recuerda que solo fue un mal día, no es toda tu vida, pero si tienes un buen día, ignora esto. XD. No puedo XD. Salta. Qué mamada, debería dejarte saltar. Admito que me he perdido, no sé dónde estoy. No mames, la invitación está para atrás. Ajá, sigo, luego a la derecha. Muy complicado. Debería estar aquí la información, güey, o sea, es el tutorial. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. Ajá. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Premeditado espontáneo. Ok. They planned for the murder to happen here. Planearon que el Passing the asesinato time with equipment suceda en ready. este lugar, esperaron con el equipo They listo. were waiting for him. Okay. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? ¿De dónde salió la víctima? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ah, perría. Devota a su trabajo. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end A la up verga, ¿qué here? está pasando? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Chinga, ¿cómo pudo hacer eso, güey? ¿Tiene poderes esta vieja? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Hay, Lights are off. hay una entidad que le habla, güey. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Qué puto miedo. Ah, o sea, y tenemos varios casos, güey. Ok, a ver. Tranquilo. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Esto es Alan Wake, un simulador de detective. Ya no sé. Vamos a checar lo de las loncheras. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message.
Ok, falta una lonchera más. ¿Quién dejó esto? ¿Quién sabe? Son casos reales, estos no son jugadores para resolverlos. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake. ¿Cuáles son los objetivos? Revisar la orilla del lago. The lake is connected to Nightingale somehow. Y el lago es aquí. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Okay. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses the book. There's a piece of paper on the ground. I didn't know. Tracks. Barefoot. Huella. Nightingales? Pero They come papel out que from es. under the boulder. Makes no sense. Es parte de A la page novela, full ¿no? of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were Este here. güey Someone escribiendo, no playing mames. a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing No, o sea, pero a game with Entonces, us. güey, no, You were right. es el manuscrito de parte. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from Muchas the cosas lake, conocidas no tiene sentido, ¿qué? but his tracks make no sense. Hago las preguntas incorrectas. ¿Algo más por aquí? Sentí que al leer esa palabra recibí un mensaje, alguien jugaba con ella. La víctima era su propio equipo. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hace 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia las profundidades aterradoras, verdades secretas tembladas más allá del resto. Todo lo que leyó. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body.
See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Hey, Are we characters or the audience? Good. Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Yo también Deciding digo. what happens to who. Ay, Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after dinner. La fiesta del venado, güey. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok, una llave. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Fíjate que venado nunca he probado. Seems like a nice town so far. No sé Burgess qué aside. sepa. Digo, sé que en Pretty muchas woods. partes comen venado. Cute lodge we got set up En in. Estados Unidos sobre todo. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Y mucha gente dirá, ¿qué? ¿Venado? Sí, así como comen vaca, hay gente que come venado, gente que come conejo. O sea, There's another lunchbox. de hecho, algo raro que a lo mejor en muchos otros países no se hace, o inclusive en varias partes de México, lo que es pues un chivito, una cabrita, aquí en Monterrey se come. Pues, se llama cabrito. Y sabe muy rico. Así que no me extrañaría que el venado también supiera rico. Hasta donde sé es una carne muy complicada de preparar. O sea, más complicado que un cabrito o algo, o sea. No es como que así de la nada te vaya a saber bien. O eso tengo entendido. A mí me encanta el queso de cabra, a mí también el queso de cabra es god. El único pedo del queso de cabra es que es muy fuerte. Tienes que comer poquito, porque si no te da como que ¡ah! Pero sabe muy rico. A mí me gusta el queso de cabra, el de finas hierbas. Vámonos en el carrito. Here we Vámonos ya. Let's drive back to town and meet the... I can't get that manuscript page out of my head. ¿Y el audio? I've never seen killers reach out so Ah, directly sí before. tiene problemas serios el juego. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. Ahora va... I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. No sé. ¿Qué pedo? ¿Y esos condones? Need to Digo, swing by esos the lodge tapones to get andantes. anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the Güey, se town. ve hermoso el juego. Fuera de los problemitas pequeñitos que tiene. Se ve hermoso el juego.
Mira esos reflejos, papá. Mira ese ray tracing mamalán. The diner's just up the Los waterfront. casos de punto de interés Shouldn't rastrean keep the objetos de sheriff and our información witnesses que waiting. Saga adquirió para I smell seguir el progreso coffee. de la recolección. Mira esos reflejos, papá. ¡Ah, perro! I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hello, how are you? Bien, y todo chido. ¿No puedo platicar contigo? Nembe. Nembe. Baldurga y si te deja platicar con NPCs. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright What? Falls. Fear the dark, fear the woods. Teme a la oscuridad, teme Setting up shop in al town, bosque. and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all. ¿Y mi inventario? We expect today. No sé, como que todavía no me dejan sacar el arma. Buen día, señor. Ok. No habla. Era palinsta, para que vean que anda vacacionando. Welcome back, Anderson. Espérate, te estoy platicando. Hi. Hola. Ah, tenemos que venir para acá. ¿Qué onda, mis tapones? Coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Ok. How much have you had? ¿Qué se supone que son termos? That's how much. Never enough coffee. Fiesta del venado. Bittersweet nectar. Give me my coffee. Me están arrestando para el Insta. En efecto. Oh dear. Cute. ¡Güey, la cafetería! Let me guess. The FBI. Welcome to No me digas. ¿Por qué lo dedujiste? I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. ¿Y mi café? We've Pinches looked putos, nada más through the ustedes. case files you Nah. sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims A ver, go missing? hablen, hijos de puta. ¿Quién lo mató? But it's Fuiste tú, ¿verdad? No, ¿verdad? Fast off. Ok. Oiga, usted está tomando mucho café. ¿Está nervioso? ¿Es acaso porque mató a alguien? Yeah, that's exactly right. Como que tú te pareces un chingo a ese güey. Error de la Matrix. Puedes poner música. The jukebox is... ¡Ah! ¡Ya no sirve! Me encanta Coconut como a todo el mundo, pero cambien de una vez. La rola de Coconut la ponen siempre los viejillos. El Thor y el Odín. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Ustedes son los Booker. Uy, no. Uy. Señor, usted parece un asesino. De hecho, usted se parece a Willem Dafoe. No mames. Dejaron un venadito. Oye, qué bonito se ve el juego. Hey there.
Thor y Odín. Así sea. Oh shit, eso no lo... Aquí no puedes entrar, güey. ¿Otro venado? Rest easy, buddy. Está muy creepy que esté esta pinche cabeza de venado aquí. ¿Y tú qué? Taza con pinches problemas psicóticos. Mapa de Bright Falls. Estamos aquí, güey. Mansión, centro del bienestar. I need a tool to get this open. Que ocupamos algo para abrir esta puerta. ¿Está aquí? No mames, hay reflejos, güey. Le vale verga que estaba trapeado. It won't open. Pero con el tipo que recibe un cadáver. Es un venadito. Bueno, hora de entrevistar a los Booker. Ah, mira. Son tacitas de aquí. Ve como que me está dando hambre, güey. Una donita, buen paisito con un cafecito. Ay, güey, se me tocó un café. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to ¿Por qué stress estás a la about, defensiva, okay? mija? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Se los arrastramos a la verga, güey. No me suena muy convincente. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy. Bueno, eso estaba bien raro, no mames. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives. Este güey me cae bien, la tipa me cae mal. Satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. ¿Qué no me quieres contar? Terrifying. Ese hija de puta escondió algo. Los Buskers describieron que varios atacantes tenían máscaras de venado, cantaban. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this. No entiendo por qué ella puede meterse en la mente de Tammy estos found güeyes. something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Digo, puede ser simplemente por arte de Alan Wake. They say the writer fell in the lake. ¿Por qué? Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. What? Ah, aquí puedes poner a reproducir los informes.
Caso cerrado. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ok. Completamos el caso. ¡Oh, shit! Espérate, esto es lo de adicional. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Espérate. ¿Por qué se fue hasta abajo? Ok. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. No sé por qué se va para abajo, güey. ¿Qué clase de culto? Psicología del culto. No muestran los rostros, trabajan ocultos. Está relacionado con la fiesta del venado. Sí, está medio raro. Símbolos del culto. Okay. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. ¿Cómo lo supo? Sepa la verga, pero qué miedo, tómalo. Thanks. This could prove to be helpful. Es que todo el pueblo le maman los venados, no sé por qué. ¿Rose? Saga! Saga Anderson. ¿Se llama Rose? ¿O cómo se llama? ¿Se llama igual que el anterior? After that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. What? That's so weird. Ah, mi ojo. I don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV. ¿Qué pedo? ¿No se acuerda que perdió a su hija? You're mistaking me for someone else. If you say so. ¿Y si esta morra realmente es de este pueblo? Porque es básicamente lo que le dijo, que no quería volver a verla por aquí. ¿Sí o no? All set? ¿Qué pedo? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, Verga, I got a lead. güey, qué Looks like we're puto dealing with a miedo. cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite. Poder moverte por Brightfall es increíble. What? This is the same symbol as that cult necklace. ¿Todo el pueblo está involucrado? ¿Tú quién eres? Creí que se parecía a la policía del 1. Yo digo que no es que no se acuerde, sino que la rubia está mintiendo para manipular. No,
No, porque sí tiene una hija. Pero... digo que sí tiene bloqueado esa memoria. Hola, oficial. Ah, es el que nos atendió, de hecho. Aquí veníamos. XD, llegué sin darme cuenta. Oli. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Agent? ¿Qué onda, gente? ¿Está bueno el café? Excelente. Sigan así, sigan así. Hay que explorar la... I'll be right with you, sir. Yep. La oficina. Just here to pay my ticket. ¡Oh! Podamos leer el correo. Si tomas el café, prepara más. Es la tercera vez en esta semana que llego el turno de noche y no hay café en la máquina. Si bebes la última taza, preparas más café. No soy asistente personal, recordatorio. Chet, odio decirlo, pero debes tener un rostro en el que crezca barba si quieres usar el aceite. Sabía que la barba de Marco era demasiado suave para ser hotel que Marco usa. Como veo los recordatorios sobre quién no está permitido recibir paquetes personales en la comisaría. No les importa a nadie. Desde ahora en adelante empezaré a anunciar a todo el mundo lo que llegue. La compostura... la gente... bla, bla. Okay. Me quiero comprar unos guantes de Persona 5. ¿Cómo que guantes? I can't force it open. Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico, siempre lo cuento y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con seguridad. Maldición, es la oficina del alguacil. Un día de estos los agarraré con las manos a la masa y más vale que entiendan que los echaré. Son una gran vergüenza. Hola, señor. Los que usa Joker. Ah. Ok. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no. Los programas pedorros de este juego siempre me van a encantar. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you algún día, gente, les juro que tendré un negocio o algo o referentemente al stream. Voy a hacer un anuncio así de único y estúpido. Y espero que mucha gente se cague de la risa. Es lo único que espero. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Que en vez de los hacer aburrimiento y te le pegues. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Está con madre, güey. Ay, Dios mío. As you know, muy buena, the gente. investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker Lo siento, no quiero hacer eso. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues.
They always cheer me up. I can't say I feel the same. Necesitamos un cortacadenas. Baterías. Digamos que sí te pasaste un poquito. It doesn't budge. Okay, let's take a look at our patient. ¡No, el pitillo! I'll start with the external inspection Ay, no. before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. No, no es que principalmente la tuviera pequeña. Es sin sangre, aparte. Está muerto. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Está muy hinchado el cuerpo. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Este pendejo. Time to see what Nightingale's body can tell us. Okay. That's it. Text is smudged. Tatuaje en el Looks cuerpo del inverted. corazón. ¿En qué momento lo hicieron? No Heart tiene can't have sentido. been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? ¿Un trozo de papel en el pecho? Ni lo veo. El pitillo. What the fuck? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Vamos, se va a levantar el cuerpo. No, wait. Shit. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Un gordo.
Sí, se pasó de verga, güey. Didn't see her. Could not see into bright light. Ay, no mames, me sacó un pedo. I'll make you pay. Pero ¿por qué se vengaría de nosotros, güey? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Trata de quedarte en luz para evitar que te detecten los enemigos. ¿Qué? ¿Ahora nos podemos ocultar en la luz? He can't see me in the light. No mames. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Todo lo contrario, un juego normal de terror. Go. Ok, si salimos de aquí o atacamos estando aquí, no podemos regresar durante un tiempo. He knocked my gun out of the room. I need to find it. Está ya mi arma, ¿no? Tengo que esperar a que pase y luego irme para allá. Güey, da un vergo de miedo, güey. Pero un vergo de miedo, güey. Need to get my gun. No, güey, qué miedo. A la verga. Fin del capítulo. Te estás pasando de verga. Oh my god, güey. Oh my god. Esto obviamente va a estar boteado en YouTube. O lo vamos a dejar, pero vamos a ver si me salta copy. Si me salta copy, obviamente a partir de aquí voy a quitarlo siempre. Okay. He didn't have a heart, but he still got up. ¡Me lo salté! The page predicted all of it. ¿Y qué pasó, güey? He just disappeared? No hay una intro del siguiente capítulo, ¿no? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Retorno a una invitación. Pues eso ya. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but no me enteré de mierda, güey, por todo lo que pasó. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just... Sí, güey, nomás desapareció ese güey ya. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. A la mierda, Tilene. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale.
Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Recuerda leer las páginas del manuscrito que consiste en el lugar mental. Ok. Ok, esto ya lo teníamos. ¿Y salimos de aquí o...? No hay nada. Must be locked from the No other quiero side. salir de aquí para que guarde, güey. El putazo de cambio de capítulo fue muy rápido. Averigua dónde fue Nightingale. ¿Hay manera de guardar? Según yo, no. A ver. A dead man turned into a No, monster. lo convirtió en un monstruo. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Okay. Nah. Okay. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Ok, tenemos que buscar a Nightingale en el lago. We heard gunshots, y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Y se lo tragan así como así. ¿No sienten que está medio extraño? That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Pues sí, revivió. They're a fine pair. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right we with have you. to do this, Walter? Huh? I want out! I'm at my wit's Something end bad's with you. going down. I can feel it. Let me out! ¿Quién es este güey? Do you think I like throwing No es Alan Way, ¿verdad? Nah. No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? ¿Nos vamos o qué? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Este güey parece sospechoso. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages ese güey isn't también. playing us. I agree. But it's our best lead. Se parece un chingo a como actuaba la señora loca del primero, que básicamente se ve que pedo. Mercedo won't roll over on the issues. La señora de la luz.
No mames, esto sí da miedo y no esas mamadas de Poppy Playtime. La neta, que te puedas esconder en la luz, está muy chida la mecánica. Porque en parte eso ya lo hacías en el 1, pero en el 1 por ahorrarse recursos, cuando entrabas en la luz desaparecían los enemigos. Y aquí tiene sentido que no desaparezcan, que simplemente no te vean. Está súper OP. Y causa mucho más miedo. Creo que Nightingale vino aquí hace 3 años. Persiguió a un escritor, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake culto back. Quiere traer a Wake. Profit. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. ¿Una camioneta? ¿Esa camioneta no estaba? Y una moto. Retorno 2, el corazón. Pero no ha guardado. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for night. Espérate, cargar. Retorno 2, el corazón. Ok, se guardó hace 2 minutos. Ok. Si lo cargo, ¿dónde me va a dejar, güey? Creo que me va a dejar dentro del hospital, ¿no? Ah, guardados manuales. No había visto esto, güey. Y si quiero guardar. Was killed. Y si quiero guardar, ¿cómo lo hago? Ah, por ahí sales. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. This mug always cheers me up. Oye, o sea, sí tiene guardado manual, pero... Pues no sé, güey. No sé. Pero hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Espero les haya gustado. Si así fue, dejen su like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse para no perderse la continuación de Alan Wake 2. La neta, estoy muy, pero muy feliz de que este juego ya haya salido. Está muy padre. Y se nota que va a tener una historia que, aparte de fumada y aparte de ser cine, va a volar la mente. O sea, narrativamente va a ser una locura. Narrativamente va a ser una locura. Y el gameplay ya se está viendo poco a poquito, que también va a estar muy, pero que muy bueno. O sea, se ve increíble el game. Se ve increíble. Mecánicamente, narrativamente, muy buenos. Tienen sus problemas como sus bugs. Eso todos los juegos lo tienen.
Esperemos y no nos pase ningún otro o nada crítico como crasheos o algo por el estilo, justamente lo que nos pasó hace rato. Pero la neta está muy padre el juego, o sea, tengo muchas ganas. En el próximo episodio yo creo que nos vamos a aventar de chingazo 2 capítulos, o sea, para que dure el capítulo como unas 3 horas a la chingada. Pero está muy padre, está muy padre. Gente, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.